para dar también una pequeña, una pequeña pauta, sobre todo pues para que tengan en cuenta y de alguna manera que ahorita quiero o me gustaría que si tienen algunas dudas o a veces quieren encomendar algún tipo de experiencia relacionada sobre todo con la parte de calidad del aire y cambio climático y que digamos que tengan la duda de que tal vez les pueda ayudar, entonces me gustaría también escucharla. Pues les puedo comentar, yo trabajé durante más o menos 2 años en la Secretaría de Salud de Bogotá, en uno de los hospitales en los cuales precisamente una de las primeras funciones que yo desarrollé fue básicamente la parte de inspección, vigilancia y control. De allí conocí algunos aspectos, pero digamos que duré muy poco tiempo porque al cabo más o menos de los 2 o 3 primeros meses que yo estuve en estas acciones de inspección, vigilancia y control, me llevaron a un programa especial que era precisamente de calidad del aire y enfermedad respiratoria en Bogotá, donde fue donde empezamos a tomar algunos elementos para poder hacer el seguimiento de este recurso, lógicamente teniendo en cuenta las competencias que tiene la autoridad sanitaria, dado que si ya han hecho parte del curso, recordarán que en un inicio las competencias que tenía netamente, digamos, toda la parte en salud, que desarrollaba las diferentes matrices, como podría ser el agua, el aire o los residuos, estaban más que todo dadas por la Ley 9 de 1979, pero a raíz de la creación del Ministerio del Medio Ambiente en el 99, con la ley 99 del 93, esas funciones se delegan exclusivamente a ambiente y ahí es donde comienza una de o de los grandes problemas que de alguna manera se tienen en este momento y es que el concepto de salud ambiental, bien como lo vieron con el doctor Javier Hidrobo, existe, pero desafortunadamente no ha tomado, por decirlo así, la potencia o lo que se debería haber tenido bajo un desarrollo que comenzó a partir del año 2008. Entonces se han dado una serie de avances y esos avances han traído algunos beneficios, pero por otros puntos también ha traído como una desagregación, una atomización, y esa atomización ha traído una serie de consecuencias. Entonces, en primera instancia, como les decía, estuve en esa partecita. Luego de eso me retiré a hacer mi maestría y tuve la oportunidad de regresar y trabajar en el Ministerio de Salud en la Subdirección de Salud Ambiental. En la Subdirección de Salud Ambiental estuve más o menos 3 años y digamos que fue una muy buena escuela porque allí es donde en muchas ocasiones ustedes como entidades territoriales de salud, bien municipales o departamentales, hay una serie de dudas que se suceden en todos los aspectos. Yo estaba encargado básicamente de lo que era calidad del aire, campos electromagnéticos, ruido y olores ofensivos. Y de allí surgían muchas preguntas y ante todo venía o sea, el problema o la pregunta más grande es hasta dónde llegaba la competencia de la autoridad sanitaria. Entonces, cuando ya te decían hasta dónde llegaba, era donde uno tenía que ver de alguna manera cuál era la articulación que se tenía que manejar específicamente con la entidad ambiental, que podría ser bien una secretaría distrital o municipal de ambiente, o en su defecto una corporación autónoma regional como la CAS, por ejemplo, en Santander. Entonces, ahí es donde empiezas a darte cuenta cómo ustedes en algunas ocasiones deben trabajar articuladamente. Entonces es una muy buena política, por decirlo así, el conocerse entre entidades y que finalmente las entidades tengan los contextos. Ustedes tienen este diplomado de todo este contexto de salud ambiental. En muchas ocasiones las corporaciones autónomas regionales no tienen ese contexto. Es algo que también deben saber porque la salud ambiental alberga diferentes aspectos y también está incluido todo lo ambiental, pero ellos tienen también esa falencia.
Entonces, de allí que digamos que es importante, o sea, este trabajo, este diplomado que ustedes han optado con la UIS y también que las otras entidades, ante todo hablando de las entidades ambientales, también tengan un conocimiento previo para que se hable el mismo lenguaje. Y al poder hablar desde el mismo lenguaje, pues poder llegar a hacer acciones articuladas que permitan tener el beneficio de la población, que finalmente es lo que nosotros buscamos con nuestras acciones que están dentro del campo netamente sanitario. Entonces, como les decía, en el Ministerio del Medio Ambiente tuve esa oportunidad de generar reglamentos, poder hacer las visitas a las diferentes seccionales de salud para poder capacitar en algunos de los aspectos y dar línea sobre todo a esas dudas que en muchas ocasiones se presentaban. Entonces, de allí que me gustaría, ahorita que les voy a hablar sobre una parte importante que también me parece que no está dentro de la parte del curso porque es otro, digamos, otro tema aparte, pero es un tema que ustedes pueden potencializar y que pueden utilizar dentro de sus actividades de inspección, vigilancia y control y cuando de alguna manera están trabajando con la comunidad desde un punto de vista sanitario, y es la estrategia de entornos y ambientes saludables, que al primer vistazo puede ser que diríamos, no, pero pues esto qué fundamento tiene. La estrategia de entornos y ambientes saludables presenta una serie de alternativas que en muchas ocasiones pueden ser aplicadas por nuestra competencia como entidad sanitaria y que permiten no efectivamente tal vez minimizar o eliminar la emisión atmosférica, que sería lo que nosotros quisiéramos hacer, pero que no podemos hacer porque no tenemos la competencia, pero sí poder tener herramientas para la promoción y la prevención en esos ambientes. Y con ello poder de alguna manera generar conocimiento, y ese conocimiento que se puede traducir en capacitaciones o de alguna manera en reuniones, por ejemplo, que puedan estar contempladas en un dado caso en una comunidad dentro de un Consejo Territorial de Salud Ambiental como un COTSA, hacen posible que se puedan hacer esas intervenciones en la población. Entonces, voy a pro- Claudia, ¿serías tan amable y me permites para poder compartir pantalla? Porque no tengo la posibilidad, dice el anfitrión, habilitó la función de compartir pantallas. Ya, profe, deme un segundo y le ayuda. Gracias. Entonces, mientras que me ayudan, como les digo, esta estrategia, tal vez ustedes hayan tenido contacto con ella o de alguna manera tal vez la hayan escuchado, brinda una serie de alternativas en algunos aspectos importantes. No hay que perder el hilo en que la competencia que tenemos como entidad sanitaria en cuanto a calidad del aire se da más que todo con la legislación en cuanto a espacios libres de humo. Profe, Esta legislación es la que tiene la competencia total por parte de nosotros, dado que es, digamos, nuestra función esencial. Y al ser nuestra función esencial, pues de alguna manera debemos realizar las acciones que de alguna manera permitan que hayan los espacios que estén libres de humo, que ustedes puedan hacer la visualización y eventualmente puedan llegar y encontrar que están los letreros de alguna manera colocados, que no se haga venta en un dado caso de cigarrillos al menudeo. Todo eso que está contemplado es nuestra competencia inicial en cuanto a la calidad del aire y es lo que nos rige bajo el contexto sanitario. Sin embargo, como les decía anteriormente, en muchas ocasiones la estrategia de entornos de ambientes saludables aborda algunos contextos que también son competencia de nosotros,
no directamente tanto a veces en la inspección, pero sí que cuando estamos haciendo la inspección y encontramos algo, podemos generar sugerencias para esa población. Algunas pueden ser técnicas, otras pueden ser que no lo sean tanto, pero la idea es poder ayudar a esa población que no tiene parte de ese conocimiento y que no saben que, por ejemplo, si tienen una estufa que utiliza biomasa, llámese biomasa, leña, carbón, en algunos lugares se utiliza hasta la misma materia orgánica, la boñiga, para poder tener la calefacción, dado que no se cuenta con gas natural y que ustedes precisamente en la parte rural se pueden encontrar más con ello que en toda la parte de la ciudad. Saber que finalmente este tipo de elementos en el momento en que generan una combustión van a producir alguno de los tipos de contaminantes que en esta guía ustedes han podido mirar, que eran los que yo les decía, que más que todo hablan de los contaminantes criterio del aire. Entonces, alguno de estos contaminantes para ellos puede ser algo que sea normal y toda su vida han estado cocinando, pero eso al cabo de una exposición a largo plazo o lo que nosotros llamaríamos una exposición crónica puede causar una serie de problemas, tanto en las personas de edad avanzada, generando, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que normalmente se denomina como el EPOC, o en ocasiones para los niños que de alguna manera están en casa y están cerca de los lugares de cocción de los alimentos o de alguna manera tal vez para la calefacción porque puede llegar a ser también mucho frío, este humo puede ser causante de las infecciones respiratorias agudas de los niños. Entonces, estos aspectos son relevantes y que de alguna manera se puedan llegar a tocar en algunos escenarios que ustedes puedan llegar a encontrar cuando de alguna manera están en las secciones de inspección, vigilancia y control o de intervención en la comunidad. Entonces, recordar que la estrategia de entorno de ambiente saludable es el conjunto de actividades e intervenciones intersectoriales de carácter básicamente promocional, preventivo y participativo. De allí lo que yo les decía. Ustedes en estas actividades, o sea, yo no te voy a decir que tú le digas a una persona que deje de cocinar con leña, porque hay que ser consciente y es que en muchas ocasiones las personas no van a tener el recurso para poder tener otro tipo de elemento, pues básicamente para poder hacer la cocción de los alimentos o para tener calefacción. Pero lo que sí se puede hacer es buscar las formas en las cuales haya un diseño, digamos, dentro de su casita, dentro de su ranchito, que finalmente permita que los lugares donde se haga la cocción de los alimentos o se haga la calefacción en un dado caso, permitan que tengan salidas o que tengan, como en algún dado caso se vio en la parte de calidad del aire, que hablábamos sobre una fuente fija puntual, es decir, que tenga un ducto. El ducto ayuda de alguna manera a que la emisión salga por allí y no se quede dentro de la casa. Y al no quedarse dentro de la casa, pues ustedes van a asegurar que las personas van a tener una menor exposición al contaminante. Entonces, minimizan la exposición, no la evitan totalmente, pero la minimizan y con ello pueden cambiar, digamos, los posibles problemas que se pueden llegar a presentar a largo plazo. Los entornos comprenden aquellos lugares donde viven las personas, como puede ser el hogar, el barrio, la localidad, etcétera, los sitios de estudio, su lugar de trabajo, esparcimiento, entre otros. Entonces hay diferentes tipos de entornos, pero el que hoy les quiero de alguna manera dar más de entrada es el entorno de la vivienda. ¿Por qué? Porque aquí ya viene la primera competencia que de alguna manera está articulada para nosotros. Y es que las acciones que nosotros podamos hacer en una vivienda, cuando estamos de alguna manera verificando algunas condiciones de saneamiento que pueden estar presentes, podemos encontrar diferentes aspectos. Primero de ellos, ya se los he citado, y es básicamente que se utilice biomasa para la cocción de los alimentos. Entonces, cuando uno tiene ese problema,
tú tienes que empezar a evaluar diferentes tipos de alternativas que se les puedan dar a la población. En algunos departamentos, no es el caso específicamente de Santander, pero yo tuve la oportunidad de participar y fue más que todo en Putumayo y en Arauca, donde había una alta población indígena. Entonces, con una ONG y con participación de la gobernación, se creaban unas estufas ecológicas. Estas estufas ecológicas traen un diseño que permite primero aprovechar mucho mejor, digamos que toda la parte del calor que se produce por la combustión, bien sea de biomasa o de madera o de cualquier otro tipo de compuesto. Y al tener una mejor combustión, pues se optimiza. Y fuera de eso, permite que muchas de estas estufas tengan salidas o en dado caso tengan chimeneas donde se evacúa la emisión. Por lo tanto, como les decía anteriormente, se facilita la dispersión del contaminante fuera de la casa y así de alguna manera se está evitando esa contaminación intramural, que es allí donde en muchas ocasiones y son muchas, digamos, de las preguntas que a veces nos llegaban al Ministerio de Salud y era cuál era la competencia que podía llegar a tener salud en cuanto a lo que era la calidad del aire intramural. Entonces, la competencia está dada para salud. Ahí ya no tiene en ningún momento una competencia una Secretaría de Ambiente, una corporación autónoma regional. Ellos sencillamente lo van a tener en qué, en la medición de las fuentes fijas, en la medición de las fuentes móviles y en la medición de los niveles de emisión o de calidad del aire que también ustedes han visto dentro del módulo. Entonces, esa es la competencia de la autoridad ambiental. Pero cuando ya estamos dentro de casa, la competencia incurre a la autoridad ambiental, pero hay una salvedad y es que nosotros no tenemos los equipos para poder hacer una medición dentro de casa y decirle eventualmente, no, usted, por ejemplo, pensemos, tienen un chircal y en ese chircal para la producción de ladrillos tienen el chircal donde se está haciendo la cocción, pero parte, digamos, de esa emisión cae directamente a la casa. Entonces yo diría, ah, bueno, entonces yo voy a medir internamente para saber cuáles van a ser los niveles. Entonces ahí es donde se presenta el primer inconveniente porque, primero, nosotros debemos manejar algo, pero no tenemos los equipos y no es competencia y si se quisiera hacer la medición, técnicamente la medición la podrían hacer, pero lo que pasa es que eso incurre porque cuando llegue alguna de las IAs le van a decir, bueno, ¿y usted por qué tiene o por qué contrató un servicio para hacer la medición dentro de esa casa? Porque no es, o sea, no es de su envergadura como tal, o sea, no es de la competencia directa el hacer la medición, pero ustedes sí pueden hacer, bien como lo miramos anteriormente, promoción y prevención. Entonces, ¿qué estrategias, si en un dado caso ustedes tuvieran una situación particular? Una, en ocasiones existen ya unas ONGs que en muchas ocasiones trabajan con poblaciones, y lo digo más que todo con poblaciones indígenas, que es donde he visto más que todo, digamos, ese impacto. Y allí se les suministra un trabajo articulado donde se hacen ya como un convenio, se les da la estufa y la idea es que ellos la empiecen a utilizar y que ante todo tengan una adherencia, que es lo que se llama en principio, porque pues no se saca de nada con que ustedes les expliquen y les digan cómo pueden utilizar la estufa, pero que finalmente no la utilicen y la dejen obsoleta y jamás la vuelvan a utilizar. Entonces, esa es la primera. La segunda es poder saber exactamente dónde es que hacen la cocción. En algunos lugares, a veces la cocción se hace en el mismo lugar donde duermen. Si existe la posibilidad de mover el lugar de cocción dentro de la misma zona, pero que pudiera estar delimitado y que pudiera tener
una chimenea o una salida. Eso ayuda muchísimo para que se eviten en un dado caso estas emisiones que finalmente van a estar dentro de la casa. Por otro lado, que también otra, digamos, de las competencias que a veces nosotros podemos llegar a tener es toda la parte de gasodomésticos, que, digamos, en la parte ya periférica o dentro de las ciudades, de algunos lugares que tienen gas natural, es importante. Entonces, de allí siempre es sumamente relevante, primero, que ellos tengan un mantenimiento de su gasodoméstico. Segundo, que tengan las ranuras en la parte inferior y en la parte superior para que les dé mejor ventilación. Porque, si recuerdan, dentro dentro del módulo, cuando se hablaba de los contaminantes criterio del aire, el más representativo ahí es el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene como las características, primero que es inodoro, segundo es un gas que es pesado. Entonces, en el momento en que se presenta la combustión incompleta, porque es por una combustión incompleta que se presenta en un gaso doméstico, él de alguna manera empieza a descender. Por eso es que ustedes tienen, y dentro de todo lo que ustedes ven es que siempre hay una rejilla en la parte inferior, porque al ser mucho más denso que el aire, él tiene que bajar por ahí y puede salir. Igual, pues también tiene la entrada por la parte superior para que haya una recirculación y así de alguna manera se pueda recircular. Entonces, este también es un aspecto importante. ¿Por qué? Ese sí lo tengo, pero es aquí en Bogotá. Han sucedido, digamos, y tengo conocimiento de alguna vez que se presentó y fue que había un calentador a gas. Ese calentador a gas, en su momento, pues se fue el agua. Entonces los niños se fueron a meter a bañar, pero pues como no había agua, pues lógicamente que el calentador no funcionaba, pero los niños no acataron a cerrar la llave. Pensando de todas maneras, pues igual, no había agua, pero jamás la cerraron, sino que la dejaron abierta. Resultó que los niños pues no fueron al colegio, se quedaron a dormir y más adelante el agua regresó a la casa. Automáticamente el agua regresó como la llave había quedado abierta, la ducha empezó a calentar agua, empezó a salir el agua y se empezó a generar monóxido de carbono. En ese lugar no había una buena ventilación y al no tener esa ventilación, automáticamente, ¿qué pasó? El gas empezó, como yo les decía, es mucho más denso, a moverse por toda la parte inferior, saliendo de la cocina y llegó al cuarto contiguo de los niños. Resultado de esto, los niños fallecieron porque tuvieron una intoxicación por monóxido de carbono. Ellos jamás se dieron cuenta porque estaban dormidos. Y recuerden que una de las características de la intoxicación por monóxido de carbono es que uno no se da cuenta porque es más que todo un aletardamiento. Entonces, si ellos ya estaban dormidos, finalmente, ¿qué pasó? Pues hubo una mayor afinidad porque el oxígeno, la hemoglobina de la sangre, en vez de coger el oxígeno que había disponible, tomaba más el monóxido de carbono y al final, pues los niños no recibieron oxígeno, por lo tanto, se presentó una asfixia y fallecieron. Entonces, por eso también es importante que dentro de nuestras acciones que a veces podamos llegar a desarrollar, tener en cuenta esos aspectos. Entonces, lo que les digo, para cuando se tienen estufas de alguna manera que utilizan leña, entonces poder de alguna manera, si existe la posibilidad y ustedes conocen y hay una ONG que trabaja y de alguna manera que quiere llegar a trabajar con la comunidad, eso es importante, eso se puede trabajar dentro de los consejos territoriales de salud ambiental, los COTSA, es una buena herramienta para que ustedes lo integren y comiencen a trabajar ahí. Si eventualmente no existe eso, es tratar de ubicar dentro de la casa, poder darles opciones para que de alguna manera el lugar de la cocción quede alejado y lo más posible es que pueda existir, como les digo, una salida, una chimenea que pueda tener ello. Y ya cuando hablamos de gasodomésticos, poder también tener la posibilidad, en un dado caso, de el, la vigilancia, lo que les dice precisamente que tienen que estar haciendo ese
ese monitoreo para ver de alguna manera que no se está presentando emisión de monóxido de carbono, dado que, como les digo, el monóxido de carbono tiene esa consideración, él es un gas que desde que haya buena ventilación no va a haber problema, pero si no hay buena ventilación va a quedar de alguna manera agregado en una superficie o en un lugar y lógicamente que las personas lo van a respirar y pues ya como se ha visto dentro de los módulos es un enemigo silencioso porque no te vas a dar cuenta y te va a causar la muerte finalmente. Entonces, eso bajo ese aspecto. Otro aspecto que me parece importante también para que lo tengan en cuenta es el manejo de residuos. ¿Por qué? Porque aquí viene otra de las circunstancias que a veces es mucho más diciente, sobre todo en comunidades que ustedes pueden llegar a trabajar con ellas. Y es, no todas desafortunadamente cuentan con saneamiento básico. Hablando de saneamiento básico, como tener su agua potable, su servicio de excretas y finalmente un sistema de recolección de residuos. Entonces, una de las opciones que más se presenta para poder salir de los residuos que de alguna manera se están generando y que finalmente están causando un problema. Entonces, tal vez yo los deposito cerca a mi casa, pero si los llego a depositar, eso puede ser precisamente un reservorio para que el mosquito del dengue, el chikungunya, del Zika, finalmente pueda llegar y empezar a repartir la enfermedad o de alguna manera propagarla. Entonces, una de las opciones es la quema. Pero entonces aquí es donde viene nuevamente otro problema, porque finalmente, ¿qué pasa? Ustedes sí tienen los residuos, no se recolectan totalmente, pero este tipo de residuo finalmente lo van a quemar. Y al quemarlo, ustedes están generando contaminación atmosférica que en ese orden de ideas puede ser que se quede en un espacio, digo, que ya lo tienen determinado dentro del barrio, por decirlo así, dicen, no, pues todo lo vamos a colocar en la parte superior de aquí de las viviendas y llegan, acopian, le meten candela. Pero hay que ver de alguna manera que, por ejemplo, esa emisión, dependiendo de la dirección del viento, puede terminar cayendo a la misma población. Y entonces tenemos nuevamente que lo que antes queríamos que no nos afectara, que era la emisión interna de la casa, porque estábamos utilizando biomasa, ahora tenemos una fuente externa que finalmente es la que nos está causando la mayoría de las problemáticas que de alguna manera se pueden llegar a generar dentro de la casa. Entonces aquí es donde nuevamente, bajo nuestro conocimiento, que esa es una precisamente de las estrategias de entornos, que creo que está por aquí. Los residuos sólidos en la vivienda, la estrategia les da a ustedes, por ejemplo, elementos para que puedan construir pequeñas zanjas para la disposición de residuos. Entonces, previamente, lógicamente, que hay que saber qué tipo de residuos, porque aquí también lo importante es que ustedes puedan llegar a reciclar, reutilizar y si reutilizan, reciclan o reusan parte, digamos, de estos residuos, lógicamente que van a disminuir la carga de lo que ustedes van a llevar a la disposición final. Y lógicamente que eso pues va a traer beneficios en que tal vez la zanja que van a construir o que ustedes pueden hacer bajo un diseño no tan sofisticado, pero que de alguna manera ayuda para que puedan hacer, digamos, el enterramiento de los mismos residuos permita que tenga una mayor vida y que sea útil. Entonces, así ustedes no van a estar disponiendo vidrio, por ejemplo, papel, cartón, plásticos, que finalmente puedan entrar dentro de la etapa que puede ser desde un punto de vista de una etapa productiva y puede volver a utilizarse. Entonces, también es importante tener en cuenta esto porque en muchas ocasiones también podemos tener que en municipios o en algunos otros lugares del municipio pueden existir personas porque lógicamente que hablar de un sistema de recolección de residuos no es lo más fácil dada la topografía del terreno, el acceso que se puede llegar a tener.
Entonces, es importante poder trabajar con la misma comunidad, brindándole una serie de alternativas para que ellos lo hagan y que finalmente piensen más que todo es en el aspecto de salud que van a tener. Porque si yo, desde ese punto de vista, estoy optimizando cada uno de esos elementos para poder disminuir, en un dado caso, la presencia de las emisiones, pues lógicamente que estoy minimizando la posible carga de enfermedad que se me va a poder relacionar por la emisión que se puede estar generando por las quemas. Entonces, este también es otro aspecto importante y que, como les digo, dentro de la estrategia de entornos de ambientes saludables también está contemplada. Entonces, ustedes pueden llegar ahí y ahí les dice de alguna manera que pueden llegar a manejar. Para otros temas que no hacen competencia directamente de lo que es calidad del aire y cambio climático, la estrategia también les da una serie de elementos que ustedes también pueden llegar a utilizar. Bien, pues ya lo que les decía, por ejemplo, para el manejo de los residuos, lo que pueden llegar a hacer, para las excretas, para el agua potable, les da diferentes tipos de alternativas que ustedes le pueden suministrar a la población. Y esas alternativas, bien como yo les decía, hacen de alguna forma que ustedes les den elementos educativos o alguna manera de conciencia para que ellos tomen nota de eso y sepan de alguna manera que eso que están haciendo finalmente tal vez puede ser la mejor forma de poder salir de un tipo de residuo o de algún tipo de elemento que sea algo incómodo para ellos, pero que finalmente les va a poder llegar a causar una problemática posterior. Entonces, digamos, esos eran esos aspectos que quedaban ahí, que están dentro de lo que viene a ser la estrategia de entornos de ambientes saludables. Hay otra que no hace parte de la estrategia, que dentro de lo que les planteaba dentro del módulo es importante que ustedes pueden llegar a tomar y que es competencia de la entidad sanitaria y se ha desarrollado no solamente, digamos, aquí en Bogotá, sino en muchas ciudades de Colombia. Es más, en Bucaramanga se han hecho también una serie, digamos, de estos eventos, pero, digamos, o de estas estrategias, pero esto de alguna manera está muy ligado a los recursos con los que ustedes pueden llegar a contar. Y esto básicamente está dado a los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Entonces, en esa partecita que está dentro de una de las unidades del módulo, habla precisamente que algunas corporaciones autónomas regionales cuentan con la información de que en algunos lugares del municipio cuenta con sistemas o equipos de monitoreo de calidad del aire. Entonces, una estrategia que se maneja, y esto sí se los digo que es a nivel Colombia, que se puede hacer lógicamente teniendo en cuenta que ustedes tengan la información, sobre todo ambiental, que es la que necesitan, puedan hacer un seguimiento de los eventos relacionados de la contaminación del aire con la exposición. Entonces, por ejemplo, que aquí digamos que aquí viene algo importante y es, bueno, resulta que yo me voy a un sistema de vigilancia de calidad del aire y el sistema a ustedes, si es un sistema a tiempo real, que sea eh, la medición directa y si les da, digamos, mediciones por hora, ustedes van a tener una medición por hora, pero no siempre los registros que ustedes pueden tener por el sistema de vigilancia epidemiológica o eventualmente por toda la parte de los registros, los RIPS, los registros de prestación de servicios de salud, tienen la misma periodicidad. Entonces, ustedes saben que tanto para lo que viene a ser parte de los RIPS y para lo que viene a ser la notificación que se hace si vigila de algunos eventos, como por ejemplo ESI, Irak, estos eventos tienen una notificación semanal. Entonces, lo que ustedes sí pueden hacer
es que teniendo en cuenta que en muchas ocasiones van a tener dos tipos de temporalidades en cuanto a la información, ustedes utilizan su información para la medición, en un dado caso, de la calidad del aire, que puede ser que tomen el promedio, por ejemplo, de los 5 días de la semana, como para ver cuál es el comportamiento. Y ese de alguna manera tratan de asimilarlo a que les esté cumpliendo todos los días el valor diario, por decirlo así, de lo que nosotros mirábamos en la parte de la legislación colombiana. Y al mismo tiempo ustedes miran al cabo de esa semana cuántos eventos respiratorios o cardiovasculares de alguna manera se registran y van haciendo como un seguimiento para ver de alguna manera si efectivamente en esa semana, de alguna manera, donde hubo niveles que pudieron haber sobrepasado los valores diarios establecidos por la normatividad colombiana, también hay un aumento abrupto del número de casos que se pueden presentar en cuanto a la parte de la notificación en salud. Aquí importante es utilizar más que todo lo que es la notificación del Civigila, si tienen lugares de alguna manera donde hay notificación por urgencias, utilizar este tipo de registros. Los registros que están dados más que todo para, por ejemplo, el seguimiento a personas hipertensas, no son muy confiables, porque hay que saber de alguna manera que dentro del seguimiento que se les hace mensual a las personas, ellos, por ejemplo, pues tienen un seguimiento donde se les hace a principio de mes. Entonces, si ustedes fueran a comparar estos registros, que son registros netamente por un seguimiento que se les hace para poder tener una serie de alternativas de seguimiento para ver cómo están, pues la verdad es que el registro no les está mostrando la realidad de la enfermedad. Por eso es que cuando ustedes eventualmente utilizan un dato de consulta externa, no es tan fiable utilizarlo para hacer una vigilancia ambiental, en este caso de calidad del aire y salud, porque pues hay un desfase. Ustedes saben también que en muchas ocasiones se puede pedir la cita, pero la persona estaba enferma el viernes y resulta que la cita se la dieron hasta el otro viernes y pues cuando llega ya no tiene absolutamente nada. Entonces, este registro en ocasiones es diferente. En cambio, cuando se presenta en unas urgencias o en hospitalización, estos registros se obedecen a una exposición inmediata. Por lo tanto, puedo tener esos registros y al mismo tiempo que tengo esos registros, tengo los registros de contaminación del aire que me permiten poder hacer una trazabilidad en los eventos. Entonces, esta es una estrategia que, como les digo, se ha manejado y se maneja en diferentes ciudades de Colombia, pero como les digo, depende más que todo de lo que ustedes pueden llegar a encontrar y lo que les ofrezca como información los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Por eso es que también es importante, como les decía en un inicio, al comenzar nuestra charla, es tener un buen contacto con la entidad ambiental, porque finalmente la entidad ambiental les puede colaborar a ustedes en algunos aspectos para que al final los dos puedan tomar decisiones o puedan de alguna manera tomar algún tipo de, de acción, pero que esté bajo su competencia. Entonces ustedes no, por ejemplo, no podrían hacer una medición de calidad del aire y decirle, por ejemplo, a a una cementera, tiene que cerrar, porque primero la competencia no está dada por la entidad de salud, sino que la competencia está ligada netamente a la autoridad ambiental. Entonces, ustedes lo que sí pueden hacer en ocasiones es echar la mano de la entidad ambiental, por ejemplo, para que les dé mediciones. Y ya ustedes que conocen la normatividad y que en esos lugares finalmente
existe tal vez una excedencia de los límites, entonces yo puedo suponer que de alguna manera, si en esa zona se están excediendo los límites de inmisión, es decir, de lo que están recibiendo las personas, podría solicitarle a la autoridad ambiental que verifique los niveles de emisión de las posibles fábricas que están en los alrededores. Y así ustedes trabajan mancomunadamente. Igual les pueden dar recomendaciones a la población, por ejemplo, que sepamos de alguna manera que ellos están emitiendo o hacen una emisión a tal hora, entonces a esa hora de alguna manera permanecer en casa. O sea, es un trabajo que se hace mancomunado, pero es importante siempre tenerlo en cuenta, porque esas acciones en conjunto permiten tener mejores resultados que al estar atomizados. Entonces, eso sí es una, digamos, de las observaciones y era gran parte, digamos, de lo que en muchas ocasiones se daba como una posible solución o respuesta ante problemáticas que se pueden llegar a dar. Y ante todo porque desafortunadamente a nosotros, dado que tenemos mayor cobertura dentro del departamento, son a los que nos llegan las quejas. Entonces, recuerden que la primera autoridad ambiental dentro del municipio, cuando no hay una secretaría específicamente, es el alcalde y el alcalde designa. Y en muchas ocasiones, pues como no hay mucho conocimiento por parte del alcalde, si es algo que esté quebrantando la salud de la población, pues automáticamente se lo va a pasar a la entidad sanitaria, partiendo de que se lo da al hospital y el hospital lo va a notificar. Dependiendo de eso, si hay secretaría departamental o en su momento de secretaría municipal. Y de ahí es donde entonces nos empiezan a llegar las competencias, saber qué es lo que tenemos que hacer, pero es que hay cosas que podemos llegar a medir, hay otras que no podemos llegar a medir. Entonces, por eso siempre es importante que ustedes tengan el apoyo de la entidad ambiental. Pedir el apoyo, siempre dejarlo por medio de carta. O sea, siempre es a veces algo como feo, por decirlo así, pero es preferible en esa parte de la parte burocrática que ustedes lo manden y si ya en un dado caso la entidad ambiental no da respuesta a su requerimiento, pues de todas maneras ustedes han tratado de hacer las acciones que dentro de su competencia minimizan la exposición. Pero si ya llega después una IA, ustedes tienen ahí la forma de salvaguardia, es decir, nosotros hicimos la tarea, nosotros hicimos lo que era nuestra competencia, pedimos la ayuda de la autoridad ambiental, pero la autoridad ambiental no quiso colaborar. Si ya eso es de ellos, eso ya es competencia y es problema de ellos y son ellos los que tienen que venir a solucionar ese problema, dado que ustedes cumplieron con su competencia y hasta ese punto pudieron llegar a generar, digamos, esos beneficios. Por último, eh, yo les dejé, si no estoy mal, y pues bueno, ahorita lo corroboro, que no me acuerdo muy bien, hablo con Sebastián, yo les dejé a ustedes un documento que precisamente se trabajó aquí en Bogotá con la Organización Panamericana de la Salud, que es para todas las secretarías de Colombia. O sea, no es solamente para Bogotá, lo que pasa es que la financió Bogotá. Pero el documento lo que busca es que bajo las líneas de vigilancia en salud pública, intervenciones colectivas, intervenciones individuales, se tengan una serie de elementos donde nosotros como autoridad sanitaria tenemos unas competencias directamente en la contaminación del aire. Entonces, nuestra competencia no es ir a hacer o a colocar infracciones a las fábricas, a los vehículos, no. Nuestra función es de alguna manera todo lo relacionado con la prevención. Entonces tenemos que trabajar con las IPS, con las EPS. Entonces hay una serie de figuras que se crean allí, donde por ejemplo hay una serie de como de consultores o de alguna manera personal que trabaja tanto con las personas que están dentro de las IPS o de las EPS y que, por ejemplo, en los controles o en los chequeos que se tienen en cuanto a diferentes tipos de patologías, las que tengan competencia o que tengan alguna relación con todo el tema de contaminación del aire, sean temas que sean abordados bien por el promotor, por decirlo así,
para que las personas tengan conductas saludables. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la contaminación atmosférica se relaciona no tanto en los países latinoamericanos, porque nosotros tenemos aquí otra serie de problemas, más que todo por enfermedades transmisibles, pero sí tenemos, por ejemplo, lo relacionado con bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer, aparte de otros factores que pueden ser factores de nutrición, factores de la madre, entre otros, uno de los factores que más tiene cabida es la contaminación del aire. Entonces, estrategias o de alguna manera estilos de vida saludables que se le puedan dar a las mamitas en desarrollo hacen de alguna manera que en el momento en que ellas van a hacer su seguimiento mensual, tengan de alguna manera elementos en los cuales se les pueda orientar para minimizar su exposición a la contaminación del aire. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las estrategias que están vinculadas dentro de ese documento. Otra estrategia que se maneja es algo que se llaman las unidades pediátricas ambientales, que esto habla más que todo específicamente para los niños, pero también se puede diversificar para otro tipo de grupo etario. Y lo que hacen en este tipo, digamos, de unidades pediátricas ambientales, aparte, digamos, de otros tipos, digamos, de exposiciones, si lo miramos específicamente para calidad del aire, es que, por ejemplo, se estudian las condiciones del lugar de vivienda del niño o podría ser de la persona mayor. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener que eventualmente el niño va al jardín y cuando regresa a casa, las condiciones de vivienda de la casa hacen que haya una mayor exposición a contaminantes en el hogar que en el jardín. Es decir, que estaría más saludable en el jardín que en el hogar. Entonces, lo que se busca es que se puedan tener condiciones que permitan a largo plazo que los, digamos, en este caso los niños o las personas que están haciendo uso, digamos, de esas unidades pediátricas puedan tener ambientes o entornos nuevamente, como lo hemos dicho anteriormente, saludables que permitan un pleno desarrollo de la persona. Es decir, que si la persona enferma y yo la saco y tengo que por una ruta integral de salud enviarlo a un proceso para curación, cuando la persona termine su proceso curativo, pueda regresar plenamente a su vivienda y la vivienda le ofrezca solamente beneficios y no le vaya a ofrecer contradicciones o posibles problemas que van a hacer que se exacerbe o aumente nuevamente la enfermedad porque no estaríamos haciendo absolutamente nada al llevarlo al hospital, sanarlo y volverlo a llevar al lugar donde se presenta el problema. Entonces, ahí también existe esta estrategia. Otra estrategia precisamente está dada en la fundamentación y en la formación de personal que pueda, como les digo, tanto dentro de las mismas secretarías como dentro de los hospitales o de las IPS o de las EPS, formar personas para que tengan conocimiento en ello. Entonces, por ejemplo, si se llega a presentar un aumento en las concentraciones de material particulado y ya sabemos que eso me puede afectar a la población que es mayor de 65 años, dentro de la misma EPS, llamen a esa persona y en ese momento que se está presentando un episodio de alta contaminación donde la entidad ambiental está colocando una serie de protocolos donde dice, hoy no circulan tales vehículos, dejan de trabajar tales industrias, la entidad de salud puede hacer prevención. Entonces, que llame a la persona y le diga, bueno, mire, hay unas condiciones ahorita que no son las mejores, que están dadas por el índice de calidad del aire, que nos está diciendo que de alguna manera no son las mejores. Por ende, lo mejor es que usted permanezca en casa, no vaya a salir a hacer algún tipo de actividad que amerite que usted respire más porque puede tener más del contaminante y que tenga sus medicamentos a la mano, porque recuerden muy bien que la contaminación del aire en edades mayores lo que hace es ser un disparador. Entonces, cuando una persona mayor o con un problema cardiovascular o respiratorio o un asma, por ejemplo, se expone a la contaminación del aire,
lo que hace la contaminación del aire es exacerbar, aumentar los síntomas. Y lógicamente que el aumento de los síntomas puede llevar a que la persona fallezca. Entonces, lo que uno busca es minimizar la exposición. Si ustedes logran que la persona no se exponga a esa atmósfera, pues lógicamente que no va a haber una exacerbación y al no haber exacerbación, pues la persona no va a estar en riesgo de poder fallecer. Entonces, todas estas actividades están contempladas en esta guía. Como les digo, es una guía que se creó en principio para el distrito, pero la, la que la pauta, su objetivo era poder dar una guía de campo para que las entidades sanitarias pudieran trabajar al mismo tiempo y no atenerse ante todo a lo que establece ambiente. Porque pues entonces, como aparecía en la parte de la 2254, que aparecían los sistemas de alerta, emergencia o prevención, solamente cuando la entidad ambiental dice que hay un sistema de, por ejemplo, de prevención o de alerta o emergencia, es que digamos que se prenden todos los diferentes equipamientos para poder hacer o contrarrestar los efectos de la contaminación. En ese caso, la guía lo que quería era una manera de poder anteponerse a ello y ser más preventivos, sin necesidad de que yo cuando ya haya marcado que hay un nivel de alerta en la población, ahí sí entren a juzgar, a jugar los diferentes tipos, digamos, de acciones que podría implementar salud, sino que las acciones que van a estar dadas por salud sean acciones que sean anteriores al evento. Entonces, esa es la idea, ese es un documento, como les decía, voy a verificar, creo que se lo dejé a Sebastián para que lo tengan ahí y lo puedan consultar. Es un documento que está libre, desafortunadamente quedó de alguna manera guardado porque aquí en Bogotá se hizo más o menos el fin de semana antes de que me metieran en confinamiento. Entonces se lanzó el viernes y el lunes ya estábamos confinados, entonces desafortunadamente quedó guardado. Pero pues la idea es que estos documentos que se crean para las secretarías de salud, para el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente, sean de un conocimiento para que ustedes los puedan implementar en su terreno, dependiendo de las consideraciones que se puedan llegar a presentar. Entonces, esa es otra herramienta muy valiosa que también les quedará allá y ante todo, como les digo, que la pueden llegar a utilizar sin ningún problema, porque pues igual desde que citen precisamente los protocolos y todo lo que está estipulado y más que todo que está vinculado con todo el sistema de atención integral en salud que se tiene en Colombia. Entonces respeta y toma en cuenta todos los aspectos que están dentro de las rutas integrales de atención en salud y lo que se propone ahí, finalmente, si se quisiera decir, está de alguna manera valorado por parte, digamos, de las entidades, o sea que está costeado. Entonces se puede llegar a realizar. Entonces es importante también para que lo tengan en cuenta que es otra herramienta. Y así es donde de alguna manera podemos determinar cuál es la totalidad o la generalidad de todo lo que es este campo de la salud ambiental enfocado en la calidad del aire. Y retomando, como les he comentado durante todo esta primera horita de charla, haciendo énfasis más que todo en las competencias que ustedes tienen. Entonces, nuevamente decirles, importante, trabajen articuladamente con las corporaciones autónomas regionales o en su efecto con las secretarías departamentales de ambiente o en dado caso de municipales de ambiente que les pueden dar apoyo en muchos aspectos técnicos que ustedes con este diplomado saben ahora ya cómo de alguna manera leerlo, interpretarlo, pero que ustedes finalmente no pueden llegar a hacer algún tipo de sanción, pero sí pueden
en colaboración con la entidad ambiental, hasta con la misma policía, ir en grupo y poder acatar o de alguna manera llegar a desarrollar las acciones que en su momento sean necesarias para poder tener una mejor trascendencia en cuanto a los diferentes contextos que se pueden dar y que ustedes pueden ya manejar en toda la parte de salud ambiental. Entonces, eso era lo que quería en cierta parte poder mostrarles el día de hoy. No sé si con respecto a lo que les he comentado tienen alguna duda, algún caso que tal vez quisieran comentar y que en su momento no supieron qué hacer y tal vez contarnos qué hicieron o de alguna manera que yo les pudiera dar de alguna manera alguna pequeña guía o algún tipo de duda que tengan con respecto a las unidades que están dentro del módulo que se está trabajando en este momento. Buenas tardes, una pregunta. ¿Había una fecha límite para enviar el taller de la unidad 1? Creo que no. Tengo entendido, por lo que me han comentado, que ustedes van avanzando en cada uno, digamos, de los tipos de evaluaciones. Es decir, ahorita están en la parte de la unidad 2 que muchos de ustedes están terminando, pero el avance está es en función de lo que ustedes desarrollen. Entonces, como por ejemplo puede ser que ahorita estén colgados y que no lo han terminado, pues lógicamente que tienen que terminar esa actividad y así van pasando y así pueden ir avanzando en las actividades. Ya es una parte netamente, digamos, del espacio o de lo que ustedes puedan llegar a desarrollar, como pueden ir avanzando. Entonces, si alguno está súper pilo y dijo, no, yo esta semana me voy a poner a hacer todas las actividades, pues lo puede sacar una semana y lógicamente que entonces tendría que esperar a que abran el tercer módulo para allí sí poder encontrar las nuevas tareas que se vayan a presentar. A ver, espérate que esta sí está. Bueno. Eh, Esto de la reunión no estoy seguro, creo que es esta. Aquí viene una. ¿Hasta dónde llega nuestra competencia si la posible afectación a la salud se da en un barrio sin legalizar? Bueno, aquí viene una partecita importante y es al no tener una parte donde tú tienes precisamente el barrio legalizado, porque en muchas ocasiones, Considerar estos archivos que le acabo de enviar todos, lo importante de este audio, sería un total. ok, ya puedo hablar. Entonces, uno lo que en muchas ocasiones quiere llegar a verificar, y ya cuando tú me dices es un barrio sin legalizar, me es difícil por una circunstancia. La primera es porque finalmente, si yo quisiera tener la prioridad de poder llegar y trabajar o de poder evidenciar cuál es el proceso productivo que me está causando la emisión y que me está afectando a la comunidad, lo que yo buscaría es la manera de poder normativamente cerrarlo. Entonces, al no estar dentro de estar en un barrio donde no hay legalización del mismo, creo que aquí la figura que entraría a trabajar más ampliamente sería la de policía, porque primero, si yo soy entidad ambiental, no tengo la potestad, dado que ese es un proceso que no está, de alguna manera, por decirlo así, bajo unos requerimientos que está cumpliendo. Entonces no tengo manera de poder llegar a coaccionarlo, a colocarle algo. Lo que sí podría hacer es básicamente lo que te decía de trabajar con la comunidad. O sea, todo trabajo que yo pueda tener en la comunidad donde pueda minimizar el riesgo de exposición, yo lo puedo trabajar con ellos. Pero directamente ya la fuente que me puede estar generando el problema
Me es difícil porque, como te digo, primero no es una fuente que de alguna manera, digamos que tenga los papeles, donde ya de alguna manera tú te puedes ir con la casa o te puedes ir con la CMB y entonces hacen el cierre, porque pues como es algo que es no legal, no tienes la manera de poder hacerle algo. Entonces ahí creo que sí entraría de alguna manera la parte de policía, porque policía sí podría estar, em, estaría de alguna manera salvaguardando la salud de la población. Pero nosotros, bajo la competencia que tenemos, podemos a manejar actividades más que todo de prevención. Pues más o menos, si ya sabemos más o menos cuál es el tipo de misión y bajo nuestro conocimiento, como para decir de alguna manera que pueden empezar a mirar hasta cosas sencillas como hasta por mirar básicamente la dirección del viento hacia dónde pega más. Pero ahí es a donde quedaría, pero sí es un poquitico difícil. Y eso, por ejemplo, ahorita que tú lo tocas, es importante también para otros contextos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, algo de contaminación por ruido. En la contaminación por ruido, lo primero que tienen que hacer, como yo les dije más o menos en la parte de legislación, es verificar si el lugar donde está el establecimiento cumple con el POT. Porque pues el POT es el que finalmente determina si yo puedo tener ese establecimiento ahí. O sea, lo primero que ustedes tienen que ver es que haya una conjugación entre el POT y de alguna manera lo que está establecido en el lugar donde está el establecido, digamos, el establecimiento. Entonces, eso puede llegar a traer alguna serie, digamos, primero para saber si se tiene o no la competencia. Si no, ahí ya se puede empezar a mirar, digamos, la medición externa y con esa medición se puede mirar primero si yo necesito, si es una actividad que la autoridad ambiental puede mirar los niveles de emisión y si al final es básicamente por conocer como cuál es el comportamiento, cuáles son los decibeles que están en una zona específica, puedo mirar los niveles de emisión. Eso sería así más o menos. El caso puntual es un vecino de cocina con leña y tiene un cambuche en un lote, entonces el vecino se está viendo afectado por el humo. Esos son los casos en los cuales uno tiene, digamos, la parte de emisión intramural, pero que finalmente termina afectando a la población. Entonces, a ver qué te dije en ese dado caso. Mm, Porque aquí, nuevamente, igual, este no es competencia de la autoridad ambiental, dado que esto es algo netamente puntual y es algo de la cocción que puede llegar a tener directamente. Entonces, igual es una parte de un cambuche y es como si estuviera, Profe, sí, qué pena. Venga, le contextualizo de pronto el caso ok, específico. Ese mismo, o sea, es un vecino el quien pone la queja, ¿sí? Porque se está viendo sí, afectado por el humo, que su vecino, el que vive en un lote, un cambuche, cocina con leña, pero esto está ubicado en un barrio no legalizado, ¿sí? Aparte, sí, pues que también le echa los residuos, las basuras, las heces, ¿sí? Mejor dicho, sí. se está viendo afectado por todos lados. Entonces, pues sí tenía como la duda cómo actuar ahí, porque es un caso, un barrio no legalizado, ¿no? Pero entonces en ese orden de ideas, dado que ya tú me estás comentando, o sea, el problema no es solamente por los residuos, sino es en general, o sea, está de alguna manera generando vertimientos, está generando residuos, esos residuos eventualmente los puede Sí. llegar a quemar. No sé, pero eventualmente, dado que se está presentando un riesgo para la población y o sea, ese lugar que tú me dices finalmente es una zona que no es legal, pero es propiedad del señor o no es Sí, propiedad. sí, se supone que ellos tienen como cartas de compraventa o algo así, pues porque hicieron este, ¿cómo se llama eso? Como loteo. Sí, era una Sí, parcela sí, y, bueno, pero no está legalizado y no tienen acueducto, no tienen alcantarillado, pero los vecinos que ya construyeron sus viviendas, sí, ellos mismos hicieron, sí, las redes de acueducto y alcantarillado. Solo es este señor
que vive en un lote que aún no ha construido, pero tiene ahí un cambuche, ¿sí? De plásticos y eso, y ahí viven como 2 o 3 personas y cocinan y duermen y todo ahí, pero no, al no participar quizás de la canalización de sus aguas, sí, de instalar acueducto, pues estar depositándole los residuos de todo tipo ahí al vecino en la parte de abajo, ¿sí? Y pues este señor pues pone la queja porque tiene niñas pequeñas, se está viendo también muy afectado por lo del humo y bueno, no sabe tampoco pues, porque ya he hablado con él pues directamente, pero este señor al parecer lo amenaza, entonces ya está como agravada la situación por todas las formas, ¿no? Ok, y ahí hay personas que están mirando, y en lo que dicen, o sea, ¿la policía en algún momento ha actuado allá o ha ido en algún momento? El señor los llama y como que no van. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé, tengo la duda ahí de lo que la compañera está manifestando. Me parecería conveniente echarle una revisadita a la 1801 del 2016, Código de Policía, conductas contrarias a la convivencia. Sí, señor, es que ahí lo que tú decías, por eso es que me sonaría más porque finalmente, o sea, yo podría eventualmente por un tipo de evento que me causa, digamos, problemas en la población y que efectivamente, porque sobre todo no estamos hablando de una parte de saneamiento, digamos que los demás tienen eso, entonces yo pudiera cuando hace precisamente la parte de inspección, vigilancia y control, pero pues el problema está más que todo es que no es legal. Entonces creo que lo único que me daría mayor fuerza como para poder llegar a trabajar con esa población, tendría que ser la parte de policía, porque al no tener la legalidad yo no puedo hacer tanto el seguimiento, puedo exigirle como si fuera un establecimiento público. En este dado caso, pues que ellos tienen de alguna manera están allá, pero pues es ilegal, entonces me queda mucho más difícil. Entonces, bien lo que tú dices, creería, por eso te preguntaba que la policía es la que debería tener la mayor competencia en un dado caso, pensándolo en el sentido de que finalmente la problemática es una problemática que está afectando a las personas que están en los alrededores, que esto hace uso, digamos, de parte del uso del suelo, que finalmente pues no está de alguna manera legalizado, pero pues son comunidades de alguna manera que se han ido acoplando y que muy seguramente después van a tener una legalidad, pero este tramo o digamos, este segmento no lo está haciendo, pero de alguna manera ellos tienen, bien como tú me decías, tienen algo que les corresponde y les dice que es de ellos y por lo tanto tienen que responder. O sea, es competencia, es de ellos que tienen que responder y acoplarse a las necesidades porque o si no tendrían que retirarse, dado que estarían infringiendo las normas de convivencia. Pensaría Ah, bien, listo. sí, sí, lo pensaría así porque sí, o sea, lógicamente ese matiz sobre todo que sea que la persona que no Sí, sí, tiene, señor, es que tenía la duda hasta claro, dónde llegaba nuestra competencia al ser es un barrio pues no legalizado, pero sí, ya entonces me queda sí, más clara esa es opción hacia la parte trabajarlo y de todas policía. maneras, como te digo, en ocasiones a veces es bueno, o sea, no te digo que te vayas con ambiente porque ambiente no puede hacer absolutamente nada. O sea, ahí sí no tienen nada que ver. O sea, ellos van a decir, pues yo no tengo nada que ver porque yo tengo que mirar son de una alta envergadura, por decirlo así. Pero en este orden de ideas, más que todo pensándolo como la cabeza ambiental que puede llegar a tener el municipio y teniendo en cuenta que ustedes están recibiendo una queja y que finalmente la policía por convivencia puede llegar a dar una solución que de alguna manera como más articulado, pero haciendo la visita conjunta. Y ante todo, pues teniendo el apoyo de la policía, porque finalmente es una parte que es un terreno ilegal. Pensaría esa partecita. Espérate que aquí había uno que Buenas decía. tardes. Sí, señor, buenas tardes. ¿Qué más, ingeniero? Habla con Jesse Rivera para complementar un poco lo que están hablando los compañeros. Entonces, como para tener claridad, por parte de nosotros se han hecho, obviamente, unas verificaciones de las competencias de cada una de las instituciones y hemos tenido pues muchos casos de ese tipo. Entonces, como para ir de pronto concluyendo de la experiencia y de lo que nosotros tenemos acá, es toda actividad que esté relacionada con la convivencia, que un vecino arrojó, que un vecino hizo, que un vecino está quemando, que un vecino
cualquier cosa que no tenga nada que ver con establecimientos, porque es claro que si está en un establecimiento hace parte de una cadena productiva y la cadena productiva por ley del modelo de IBC nos toca a nosotros atenderla. Pero cuando son cosas de convivencia, porque son viviendas, nosotros en las viviendas no podemos aplicar medidas sanitarias de seguridad. Nosotros no aplicamos medidas sanitarias de seguridad a viviendas porque esas medidas sanitarias no aplican para ese tipo de objetos. Pero sí, complementando lo que ustedes estaban diciendo, eso sí corresponde a la inspección de policía. O sea, la inspección de policía, cuando son temas de convivencia o quejas de molestias sanitarias realizadas o que estén desprendiéndose de convivencia, las atiende la inspección de policía, a menos que dentro de la queja se esté manifestando que hay una afectación a la salud. Si entre la queja se manifiesta que hay una afectación a la salud, tenemos nosotros como salud que ir a atenderla, verificar si es el caso, ir con vigilancia epidemiológica o con la Secretaría de Salud del municipio para verificar que si hay una afectación a la salud para que se haga por medio del municipio la remisión de estas personas a las IPS respectivas y la atención en salud. Pero hasta ahí llegamos nosotros como salud. Nosotros podemos hacer el requerimiento de decir, por ejemplo, dejen de hacer esa actividad, desalojen esto, hagan aquello. Y ya el encargado de hacer o de aplicar esta medida sanitaria de seguridad es inspección de policía. Y eso adelantándome a una pregunta que vi ahorita también con el tema, que es un tema que tenemos nosotros muy recurrente en los municipios que hay una señora que tiene un criadero de pollo, que tiene un criadero de Está marrano, mirando. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aplica lo mismo. Nosotros ya tenemos un concepto del Ministerio de Salud y Protección Social donde se había preguntado en caso de esas circunstancias cómo actuar y ahí ellos nos emitieron ese concepto. Nosotros obviamente estamos en la elaboración, o digamos no elaboración, actualización del procedimiento de atención a molestias sanitarias, que lo estamos coordinando con olores ofensivos y con radiaciones electromagnéticas, lo estamos articulando para poderlo actualizar y se lo daremos a conocer en poco tiempo, pero básicamente lo que se dice ahí, de acuerdo a lo que dice el lineamiento, es muy parecido a lo que acabo de decir. Si es una queja que ese criadero de pollos está en el área urbana y simplemente es un problema de olores ofensivos y una afectación de residuos que no se dice dentro de la queja que hay una afectación a la salud, se debe remitir a inspección de policía, porque ese criadero de pollos en el área urbana no está permitido, no tiene por qué permitirse y tiene que estar acorde a como lo que estaban diciendo ustedes ahorita, a lo que dice el Del plan de plan. ordenamiento territorial. Exactamente, tiene que ir acorde, entonces sí o sí tenemos acompañamiento de la alcaldía. Pero si dicen que ese criadero de pollos, de cerdo, lo que haya, está afectando la salud, cuando decimos afectar a la salud es que dice que tiene un problema respiratorio, que tiene un problema en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas sí tenemos que ir nosotros junto con la alcaldía, junto con epidemiología, verificar si efectivamente esa población tiene alguna afectación a la salud y el municipio lo remitirá a la IPS y nosotros remitimos por competencia a la inspección de policía o si ya tenemos que hay una cría de animales significativos, entonces lo remitimos al ICA para que ellos actúen. Entonces eso es como a grosso modo lo que se está trabajando y la experiencia que hemos tenido nosotros aquí a nivel de Santander. Ok, Giselle, muchas gracias. Sí, señor, tú lo has dicho perfectamente y es más o menos así. Es algo muy estructurado, pero pues así es como hay que manejarlo de alguna manera. Y bien como tú dices, pues finalmente nosotros, si ya hay algo que establece que podamos tener un problema de salud como tal, pues ya se hace bien como tú lo decías, bien con Civigila o vigilancia epidemiológica para remitirlos, pues para ver cuál es el estado de salud. Pero de todas maneras, hasta ahí puede llegar nuestra competencia porque en ningún momento nosotros podemos directamente porque no tenemos la manera de poder decirles cierren o acaben con eso, dado que no es nuestra competencia directa. Entonces, bien como tú lo dices, ya lo tiene que mirar la misma policía y también tiene que estar encabezado desde el mismo alcalde que finalmente... En ocasiones, que en muchas ocasiones sucede, es que ellos finalmente son los que dan el permiso pues para que se coloquen esos establecimientos y se viole la parte del POT digamos que es uno de los problemas que en muchas ocasiones tenemos. Entonces, ahí es donde hay que siempre tener en cuenta y siempre verificar el poder, o sea, tratar de buscar primero los elementos tal vez contractuales, o sea, tanto el POT como otros que finalmente tengamos ahí, tratar de agotar esos elementos y si ya al final no se puede, pues entonces empezar a implementar. Bien, si hay una queja en salud, la notificación para la IPS o en dado caso el municipio con la secretaría
para hacer la inspección y verificar y poder determinar que las personas vayan a su tratamiento, y por el otro lado para que policía haga sus diligencias, de alguna manera se pueda cumplir con lo que está establecido por convivencia, como tú lo has dicho bien. Y ya para eh, proyectos, pero digamos que no son tan como tan de casa, por decirlo así, ahí en esos otros órdenes de ideas sí ya empieza a entrar, digamos, la figura de la entidad ambiental, que finalmente ahí sí puede llegar a empezar a tomar una serie de atribuciones y finalmente puede llegar a sancionar, pero lógicamente basado ya en una carpeta donde ya finalmente se tiene toda la argumentación y todos los permisos que se necesitan, bien sea para manejo de residuos, para manejo de vertimientos, para manejo de emisiones, todo eso, pero eso ya es competencia de ellos. Pero como les digo, siempre importante poder tener contacto con ellos eventualmente, porque en algunas ocasiones nos pueden ayudar en algunas cositas. Y como les digo, las visitas conjuntas, que eso sí, digamos que fue una de las lecciones aprendidas y que más que todo lo tratamos de dar, es tratar de que haya esa cohesión entre ambiente y salud, y asimismo poder hacer esas visitas que son mucho más efectivas y son más fructíferas, y se tienen mejores resultados para, sobre todo, el beneficio de la población. Bueno. Sí. Atención, por favor, ¿nos puede compartir ese concepto? Gracias. Ok. ¿Alguna otra que está mirando? No veo hacia otra. La mano alzada. Profe, la señora Beatriz Hernández tiene la mano alzada y José Alfredo Jiménez también. No sé si quiere dar la palabra o la levantaron por equivocación. Sí, no, claro. Pues aquí yo la verdad no los alcanzo a ver, sino precisamente lo que tú me decías, pero no los veía. Pero sí, claro. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor Juan Camilo, Luis Camilo. Muy Es buenas que tardes. tengo una inquietud con respecto a las emisiones fugitivas. Sí, señor. En los restaurantes, algunos restaurantes tienen, ¿cómo le explico eso? Como una chimenea, unos ductos Sí, que señor. lanzan sus vapores hacia la parte externa. Sí, señor. A nosotros en la Secretaría de Salud nos dice que somos los competentes de esa parte, pero sinceramente yo no he encontrado, ¿cómo le explico? No me he dado la tarea de dar a fondo cómo debemos tratar nosotros esas emisiones fugitivas, cuál es la normatividad que aplica directamente con respecto a eso, porque la autoridad ambiental, pues cuando nosotros enviamos esas solicitudes para que ellos las atienda, pues dicen, no, ustedes son los competentes. Pero sinceramente yo lo que necesito es un poco de claridad en la atención, porque se han presentado varios casos y a veces no sabemos cómo actuar, sinceramente. No es un tema de aires. Ok. Para, digamos que ese tipo de chimeneas, ellos normalmente se lavan la mano y nos echan, digamos, de alguna manera, porque finalmente para un asadero, para cualquiera de ellos, finalmente ellos tienen que colocar la estructura más que todo para poder ventilar, en ese dado caso, la emisión, y que de alguna manera no sea dispersa, sino que finalmente sea localizada, como hablábamos de alguna manera que puede ser una fuente fija puntual. Pero pues el establecimiento de la chimenea o de alguna manera el ducto y la altura, eso es función de la autoridad ambiental, porque nosotros en ningún momento dentro de nuestra normatividad sanitaria tenemos alguna donde, por ejemplo, te establezca que te diga cuál tiene que ser la altura de la chimenea para algún tipo de proceso productivo. Eso no está. Eso solamente lo tiene la autoridad ambiental, y eso está precisamente en los decretos y en el protocolo de fuentes fijas del Ministerio de Medio Ambiente y del IDEAM. Ellos lo tienen ahí establecido. Y de ahí obedecería precisamente que el ducto pues debe tener la capacidad de poder
dirigir de una manera correcta las emisiones sin que se presentara toda esa parte, digamos, de la emisión fugitiva, que ya te entiendo precisamente porque puede ser que esté saliendo por diferentes lugares y no esté saliendo totalmente por la tolva, por decirlo así. Pero la altura de la chimenea y la estructura como tal deben ser gestionadas ante la entidad ambiental. Eso no es competencia de nosotros en ningún momento, para nada. Porque bien, o sea, nosotros no tenemos, como yo les decía, la única emisión que nosotros tenemos competencia es espacio libre de humo. Es lo único. De resto, nosotros podemos hacer, como les decía, acciones para prevenir, para de alguna manera mejorar. Uno les podría decir, bueno, tienen que mejorar esta parte, digamos, de la chimenea, pero el ducto como tal, que de alguna manera se establece y de alguna manera que se saque el permiso, lo tienen que tramitar es ante la entidad ambiental, porque no son los de competencia de nosotros en ningún momento. Entonces, ahí lo que yo buscaría, pues primero, igual. Nuevamente mirar como primer medida la parte del POT para saber de alguna manera que la ubicación del establecimiento sí tenga el permiso para hacer el uso del suelo. Entonces, dado caso que el restaurante cumpla con el lugar para que se pueda implementar y como tal no vaya a afectar a la comunidad, que sería lo primero. Y ya en segunda instancia, sí sería necesario poder hablar con la autoridad ambiental, pues porque ellos finalmente son los que tienen que, o sea, son los que le exigen de alguna manera la chimenea que de alguna forma tiene la emisión. Ellos serían los que de alguna manera les van a decir y están verificando dependiendo de la altura y como te digo, eso hay un protocolo específico y de alguna manera ellos tienen que cumplir con eso ¿para qué? Pues para de alguna manera minimizar la emisión, pero no. Para nosotros como entidad sanitaria no tendríamos en ningún momento una competencia para hacer la vigilancia o decirles cuánto tiene que ser el ducto y todo eso, porque lo que está establecido para poder calcular la altura de chimenea, eso está establecido netamente por el Ministerio de Ambiente, no de Salud. Sí, profe, para ampliar un poquito en la parte de los olores que se presentan allí en esos restaurantes que tienen ductos y sí, que emiten sus olores. Tampoco tenemos competencia en la parte de, no son olores, yo no los considero ofensivos, sino unos olores de pronto que a la comida pues le pega cada rato a los restaurantes, a los clientes que están en pisos aledaños que no son tan cercanos y que no debe sobrepasar el ducto los 3 metros, sino que por allá le llega. Porque ahí viene, o sea, ahorita que me estabas diciendo eso me acordaba, digamos, que en ocasiones a veces uno va a un restaurante y en el restaurante te termina no saliendo a que huele toda la parte de la comida. Pero bueno, si ya lo hablamos específicamente, digamos, a los lugares aledaños, por eso es importante sobre todo la altura de la chimenea, porque la altura de la chimenea va a determinar precisamente que la emisión de alguna manera que va a salir no vaya a terminar afectando esos alrededores. Entonces, lo que yo busco es que de alguna manera la altura efectiva de la chimenea tenga una proporción, precisamente hay una serie de fórmulas para que esa altura permita finalmente que cuando se emite el gas ascienda y no descienda, que es precisamente lo que tú me estás diciendo. Porque lógicamente que en ese caso, si yo tengo que precisamente, no sé, digamos que tenemos estructuras de 2 pisos, por decirlo así, o de 3 pisos, y más o menos, digamos, una pollería o un asadero, y el asadero estuviera a la misma altura, lógicamente que la emisión le va a estar pegando a las personas del tercer piso, y muy seguramente no va a ser un olor ofensivo en el sentido de que, bueno, puede llegar en que pues sea molesto, porque también como en algún momento yo les colocaba, se vuelve parte de la percepción. Entonces, lógicamente, que esa percepción tal vez para la persona que está cocinando todos los días, pues se vuelve algo del común y no tiene ningún problema, pero para la persona que está ahí, que está recibiendo eso durante más o menos de las 12 a las 4 de la tarde, se vuelve algo supremamente incómodo que lo va a molestar. Entonces, ahí es donde nuevamente volvemos a la misma situación. La emisión del olor es más, si tú miras la normatividad que aparece para olores ofensivos, digamos que el que uno piense en una pollería o en un asadero no está estimado como una fuente de emisión de olores, sino que sencillamente la chimenea no está cumpliendo con la altura que de alguna manera debe cumplir. Si yo cumplo con la altura de la chimenea, garantizo que las emisiones de alguna manera van a ascender y no me van a llegar a la población.
en ese dado caso de las personas que viven a sus alrededores. Eso es lo que yo tengo que asegurar, por eso es que te digo nuevamente que la competencia no puede ser de la Secretaría de Salud, dado que en ese dado caso Salud no está en ningún momento, te dice que tiene que manejar una estructura como tal, o que tengan que, o sea, ustedes pueden pedir planes, pueden pedir diferentes tipos ¿de qué? De procesos que se puedan llegar a tener, pero directamente, digamos que la estructura, si ustedes se la llegaran a pedir, después ellos podrían demandar, porque hay veces que sucede eso, que son algo hábiles. Y entonces se sacan su abogado y entonces dicen, no, pero es que lo que pasa es que a nosotros nos dijo la Secretaría de Salud que teníamos que hacer eso. Pero entonces ahí viene lo que su merced dice, yo no tengo un lugar donde me diga qué competencia de salud es que tiene que decirle que tiene que colocar la chimenea. Pero si yo lo miro bajo el contexto de ambiente, ambiente sí tiene una normatividad, sobre todo para todo tipo de fuente fija. Y esa fuente fija, lógicamente, que va a estar de alguna manera normada para poder de alguna manera establecer que se puede hacer esa emisión. Entonces no tendría ningún problema ahí y ahí lo podrías hacer. Eh, Existencia. El diámetro del ducto del establecimiento, ¿quién lo establece? ¿La autoridad ambiental o salud ambiental? No, la autoridad ambiental. La autoridad ambiental establece porque precisamente para eso hay, dependiendo del tipo de proceso productivo, tú tienes que tener más o menos la chimenea y sabes de alguna manera cuál tiene que ser el diámetro del ducto. Eso también va a obedecer eventualmente porque ustedes saben que de todas maneras en los procesos de cocción a veces hasta salen una parte como de grasas. Entonces esas tolpitas que tienen la parte superior no solamente hacen de alguna manera la conducción de los gases contaminantes o de los gases producto de la combustión, sino que al mismo tiempo, digamos que retienen parte de esas grasas. Por eso también es que hay que a veces desmontar eso y limpiarlo, porque finalmente eso retiene parte de las grasas. Es una manera como para que no salga en la emisión y también quede ahí, pero eso netamente es de la autoridad ambiental. O sea, salud ambiental no tiene competencia en que tú tengas que hacer, eh, o sea, un sistema de control de contaminación o de generar el ducto de salida no es competencia de salud ambiental. Eso no es competencia de nosotros porque eso estaba en la 02 del 82, pero como les digo, automáticamente que salió la 948 del 95 a partir de la ley 99 del 93, eso se lo quitaron a salud. Entonces no es competencia de nosotros. Nosotros sencillamente verificamos bien, como decía el compañero de ustedes que habló ahorita de toda la parte de que en algún momento podemos llegar ¿a qué? Pues ya sí, si no estoy mal que podemos llegar precisamente a atender la necesidad de salud, porque hay una queja donde dice que las personas es que me estoy muriendo porque me está llegando ese olor. Entonces, poder verificar, digamos, la parte y remitirlo bajo la línea de atención para esa partecita, pero no. Entonces, sería esa partecita. Eh, sí, ahí aparece precisamente, es competencia, pero solamente el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente es el que da los permisos y en ese dado caso, pues el que lo tiene a mayor cercanía es en su momento la corporación. Pero como les digo, recuerden siempre que en ocasiones, dada la falta de no tener el mismo número de profesionales del ramo ambiental, al mismo tiempo que el mismo número, y eso que nosotros a veces nos colgamos en la parte sanitaria y tenemos más profesionales que el ramo ambiental cuando hay obsolencia o no existe la persona que tiene o que determina las políticas ambientales del municipio es el alcalde. Entonces, él es la primera persona que de alguna manera puede conceder los permisos dependiendo de las diferentes circunstancias. Por eso es que siempre es importante, antes de comenzar a hacer todo el trámite, porque puede ser que sea amigo del alcalde y el alcalde haya hecho que, digamos, que se
que se sopesara o se cambiara, digamos, el uso del suelo o de alguna manera se dieran algunas gabelas como para hacerlo, pero es importante tener en cuenta eso porque ahí como aparecía en eso fue que si no estoy mal, en la parte de legislación, el alcalde es la primera autoridad ambiental del municipio, que lógicamente puede pedir ayuda por parte de las entidades del sector ambiental, del SINA. Pero ellos en primera instancia son los que van a atender gran parte de eso, pues, y por eso también puede acudir a la policía, porque ellos finalmente son los que van a estar en territorio y tienen mayor como ejecución, dado que pues desafortunadamente no siempre contamos con el apoyo que tendría. Pero sí tengan muy en cuenta que muchos de los aspectos que son netamente que se les piden a las que, a los establecimientos, por ejemplo, ustedes eventualmente, por ejemplo, a un hospital le pueden pedir una planta de tratamiento de agua residual. Por algunas consideraciones, ustedes pueden pedir el examen que solo van a ver en agua, pero por ejemplo, para otro tipo de procesos, ustedes no necesariamente tienen que pedirle que deben tener una separación, digamos, de las aguas lluvias y de las aguas negras, o tener un sistema de trampa de grasas, o cualquiera de los sistemas que van a ver precisamente en calidad del agua, en tratamiento de calidad del agua, ustedes no se lo pueden exigir, porque eso se lo exige la entidad, en un dado caso ambiental, que se los exige bajo diferentes planes de manejo u otro tipo, digamos, de concesiones que les dan y eso lo manejan ellos, pero eso nada tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros manejamos siempre de alguna manera cuando exista un posible impacto en la salud de las personas, por eso era que yo les decía, toda acción que pueda ser de prevención es competencia de nosotros. Que podamos darle una serie como de lineamientos para que puedan mejorar sus condiciones, para que tengan un bienestar y que yo le pueda dar elementos, lo puedo hacer. Y eso sí es competencia mía. Pero ya directamente entrar a trabajar en un proceso productivo que me está generando una emisión, un vertimiento, un residuo, no es competencia de nosotros porque no es, o sea, para eso digamos está ambiente, pero por eso les digo, importante es poder trabajar mancomunadamente y de alguna manera poder hacer las acciones de inspección, vigilancia y control, aunado con la teoría ambiental y en dado caso también con policía y hasta con planeación. Eso le ayuda a uno mucho para poder empezar a implementarlas en los momentos en los que se cuente con todo el personal, sino pues entonces mirar con qué entidades se puede hacer de alguna manera la intervención y pues que cada uno bajo su competencia pueda determinar cuál puede ser la acción que se desarrolla para esa población. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, como les decía, pues espero ante todo que parte de lo que hayamos visto hoy les sirva sobre todo para su vida profesional, al mismo tiempo que todos los elementos que están dentro de las unidades hayan sido sobre todo desconocimiento y sobre todo para interpretar que hay muchos aspectos que en ocasiones a veces como autoridad sanitaria no manejamos completamente, pero que es importante que nosotros podamos interpretar, así como sería muy interesante que la autoridad ambiental también pudiera interpretar nuestros conceptos sanitarios. Entonces, de verdad aprovechar todo este conocimiento que se le está brindando bajo la parte del diplomado. Este fue solamente un pedacito de los problemas que se pueden llegar a presentar. Ustedes, más que están en terreno, más que los viven, más que reciben las quejas de la población, pueden saber exactamente qué se puede llegar a tener y de alguna manera qué elementos se pueden llegar a utilizar. Ya en los módulos restantes, pues también van a conocer sobre todo algunos otros aspectos importantes para que sepan en cuanto a lo que viene a ser la calidad del agua, los residuos, que también finalmente les van a ayudar en sus funciones del día a día. Y como les digo, pues también parte de los materiales ahí, ahorita corroboro
con Sebastián toda la parte del material que les digo. Esa es una guía muy interesante, si la pueden llegar a aplicar y lógicamente que teniendo los elementos es muy expedita, se acopla perfectamente a lo que está establecido para todo el campo de salud y lo pueden aplicar ampliamente. Entonces también es, digamos, un insumo y ante todo que, pues lo que uno quiere básicamente al final es que se pueda utilizar y que no quede guardado en los anaqueles, que porque finalmente pues guardado en los anaqueles no sirve para nada. Entonces, para que ustedes lo puedan llegar a emplear y que sea de uso bien para sus actividades en un dado caso dentro del contexto sanitario. Entonces, pues agradecerles ante todo pues su atención en estas 2 horitas que hemos estado acá y pues que sigan por favor terminando y avanzando en los siguientes módulos y esperando muy prontamente que em, y ¿hay alguna manito alzada que veo por ahí? Profe, discúlpeme nuevamente, usted al inicio dijo que había un documento que no, que es solamente, o sea, que no se utilizaba ya a nivel de Bogotá, sino a nivel de todas las ETS del país. Ese es Quisiera saber si está publicado en el módulo de... ya ahorita precisamente ese es el que te digo que voy a preguntarle a Sebastián porque creo que se lo había dado, es que lo que pasa es que yo estuve algo enfermo, entonces me tuve que ausentar y hasta ahorita estoy regresando, que me dio dengue y casi me acaba. Pero entonces, la Disculpe, profe. cuestión es, eh, ese documento yo se los dejo y es libre para que ustedes lo puedan consultar, es libre, como les digo, ese es un documento que se hizo aquí para Bogotá, pero bien como les decía, nosotros lo queríamos poder socializar, no solamente para Bogotá, sino para diferentes departamentos. Disculpe, profe. Aquí yo tengo un documento que es el Plan de Respuesta Sectorial de Gestión Integral de Riesgos en Salud por Calidad del Aire de Bogotá, en el contexto de la política de atención integral en salud y el modelo integral de atención en salud. ¿Ese es el documento? Entonces, como les decía, pues, muchas gracias por todo y que por favor sigan aprovechando este curso. Y pues confiando en Dios que en octubre, noviembre, si no estoy mal, entonces nos veamos allá para sus respectivos diplomas en cuanto a la terminación de este diplomado de salud ambiental. Entonces, nuevamente agradecerles a todos, muchas gracias por su atención y pues entonces cualquier cosa ahí ahorita, entonces ahí me están diciendo el WhatsApp, entonces yo le dejo también el WhatsApp a Esteban para que alguna cuestión lo tengan y se puedan comunicar cualquier cosita. Entonces, un Doc, placer haberlos buenas, conocido. Sí, Doc, ahí perdóneme un aviso parroquial antes sí, señor. de irnos, Tranquilo. compañeros. No olvidar que nosotros hemos estado verificando la asistencia y el desarrollo de las actividades y hay muchas personas que no han entrado al diplomado. Entonces, lo que decía ahorita el doc, para tener en cuenta, por favor, los talleres tienen que ejecutar, porque como bien está diciendo el doctor, en octubre vamos a hacer la clausura. Posiblemente, pues no sabemos si en una provincia vamos a reunirnos todos para la clausura, pero aquellos compañeros que obviamente no hayan presentado talleres y no hayan presentado los trabajos correspondientes, pues no van a ir a la clausura, porque no van a ser certificados. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta y no dejemos todo para el final y nos atrasemos con los trabajos. Era eso nomás, Doc. Muchas gracias. Listo, oye, muchas gracias. Gracias por acordarles a todos. Es lo importante eso. Y no, sí, como les digo, háganle ahí, métanle ganas y aprendan que es lo más importante. El conocimiento no tiene valor. Entonces, que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.